Nulidad. La nulidad es la sanción de ineficacia jurídica para los actos o contratos a los cuales les falta algún requisito para el valor del acto o contrato según su especie o según el estado o calidad de las partes. Entonces, lo primero, ¿qué es la nulidad? En general, es la sanción de ineficacia jurídica para los actos o contratos a los cuales les falta algún requisito para el valor del acto o contrato según su especie o según el estado o calidad de las partes. ¿Cuál es el origen? Sería el casuismo romano o los pandectistas. Clases de nulidad. ¿Qué tipo de nulidad hay? Nulidad absoluta, nulidad relativa. La rescisión o nulidad relativa también la llaman. Paralelo entre nulidad absoluta y relativa. Acá tenemos unas semejanzas y diferencias. Semejanzas. Ambas requieren de la declaración judicial. Ambas nulidades tienen efectos relativos y producen los mismos efectos. ¿A qué se refiere que producen los mismos efectos? Que una vez declarada la nulidad, retrotraen a las partes al estado anterior a la celebración del acto de contrato. Entonces, las semejanzas ambas requieren una declaración judicial. Siempre debe haber una declaración judicial para la nulidad. Producen efectos relativos y producen finalmente los mismos efectos. Nulidad relativa como absoluta, el efecto es retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración del acto de contrato. ¿Cuáles son las diferencias? Las causales, las personas legitimadas para solicitar las nulidades, la posibilidad de ratificación y la duración de la prescripción. Entonces, esas son las diferencias. Las causales, las personas legitimadas para solicitarla, la posibilidad de ratificación y la duración de la prescripción. En ambas son de diferencia. 4 años en la relativa, 10 años en la absoluta. Ratificación solo procede en la nulidad relativa, no en la absoluta. Las personas también son diferentes y las causales igual. ¿Desde cuándo opera? ¿Desde cuándo opera la nulidad? Desde el momento en que se celebra el acto de contrato. Desde ahí opera la nulidad, desde el momento en que se celebra el acto o contrato. Nulidad total y parcial. La nulidad puede afectar a la esencia del contrato, lo invalida completo. Diferencia entre nulidad total y parcial. Entonces, la total afecta a la esencia del acto de contrato, lo invalida por completo. Y la parcial no afecta a la esencia del contrato, sino que solamente anula esa cláusula. Nulidad absoluta. Nulidad absoluta. El concepto, lo primero. ¿Qué es la nulidad absoluta? Es la sanción legal impuesta por la ley a los actos o contratos ejecutados o celebrados con infracción o omisión a algún requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie. Entonces, ¿qué es la nulidad absoluta? Es una sanción legal impuesta por la ley a los actos o contratos ejecutados o celebrados con infracción o omisión de algún requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie. ¿Cuáles son los causales de la nulidad absoluta? Las causales son falta de voluntad y de consentimiento, falta de voluntad en los actos jurídicos unilaterales y falta de consentimiento en los actos jurídicos bilaterales. Otra causal, objeto ilícito o falta de objeto ilícito. Cuando hay objeto ilícito, la sanción que señala la ley es la nulidad absoluta. Y cuando el acto o contrato no tiene objeto, carece de objeto, también la sanción es la nulidad absoluta. Causa lícita y falta de causa. Cuando hay causa lícita en un contrato, por ejemplo, si yo contrato a alguien para que mate a otra persona, ese contrato tiene una causa ilícita. Entonces la sanción que le señala la ley
es la nulidad absoluta. Y también cuando existe una falta de causa del contrato. No hay un motivo por la contratación. Yo estoy pagando un dinero, pero no se estipuló por qué. No es por una compraventa, no es por nada. Entonces ahí no hay una causa por la cual yo estoy pagando el dinero. Entonces también la ley lo sanciona como nulidad absoluta. Otra de las causales, actos y contratos ejecutados o celebrados por incapaces absolutos. Todos los actos o contratos ejecutados y celebrados por incapaces absolutos, la sanción es de nulidad absoluta. Otra causal, omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor del acto de ciertos actos o contratos en atención a su naturaleza o especie. ¿Cuál es el fundamento de la nulidad absoluta? ¿Cuál es su fundamento? Está establecida en el solo interés de la moral y la ley y el orden público. Ese es el fundamento. Es que está establecida en el solo interés de la moral y de la ley, el orden público. El artículo número 11 del Código señala: cuando la ley declara nulo un acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude o de proveer a algún objeto de convivencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario a la ley. Siguiendo con la nulidad absoluta, ¿quiénes son los titulares? ¿Quiénes son los titulares de la nulidad absoluta? ¿Quién la pueden alegar? ¿Quiénes pueden alegar la nulidad absoluta? La pueden alegar todo aquel que tenga interés en ella y el Ministerio Público. ¿Quién la puede alegar? Todo aquel que tenga interés en ella y el Ministerio Público. Todo aquel que tenga interés en ella. ¿El interés cómo debe ser? Debe ser un interés pecuniario y actual. El interés debe ser pecuniario y actual. Excluye al que ejecutó el acto o celebró el contrato, sabiendo o debiendo saber de que hay un vicio que lo invalidaba. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Por eso excluye al que ejecutó el acto sabiendo que tenía un vicio. ¿Cuándo es actual el interés? Tenemos un interés actual y pecuniario. ¿Ya? El interés debe ser actual y pecuniario. Pecuniario quiere decir que debe haber un interés, digamos, de un pago, de dinero. Pero actual significa que el vicio exista al momento de la celebración del acto de contrato. Eso significa que sea actual. Por eso el interés debe ser actual y pecuniario. El Ministerio Público. ¿Cuándo puede el Ministerio Público solicitar la nulidad de un acto de contrato? En el solo interés de la moral y la ley. Ahí el Ministerio Público puede solicitar la nulidad de un acto de contrato. ¿Y quiénes son los que lo pueden solicitar? Los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Entonces, el Ministerio Público va a tener lo puede solicitar, puede alegar la nulidad en el solo interés de la moral o la ley. ¿Y quiénes lo hacen? Los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. La confirmación no procede en la nulidad absoluta. No se puede confirmar un acto nulo cuando adolece de nulidad absoluta. Saneamiento. ¿Cómo saneo la nulidad absoluta? Por el transcurso del tiempo, y el plazo es de 10 años. El plazo es de 10 años. ¿Desde cuándo se cuenta este plazo? Desde que se celebró el acto contrato. 10 años. ¿Y desde cuándo contamos el plazo? Desde que se celebró el acto contrato. No se suspende este plazo ni debe interrumpirse. ¿Ya? No se suspende ni debe interrumpirse. ¿Por qué?
porque si se interrumpe el plazo de prescripción, se pierde todo el tiempo. Entonces no se suspende, pero sí se interrumpe este plazo del saneamiento de los 10 años. No opera de pleno derecho. No plena de pleno derecho la nulidad absoluta. Por ese motivo debe ser declarada por el juez. Debe ser declarada. Por ende, mientras no esté declarado el acto como nulo, sigue produciendo todos sus efectos. Es válido. Entonces no opera de pleno derecho. Esto quiere decir que el juez debe declarar la nulidad. Por ende, mientras no la declare, el acto sigue produciendo sus efectos. Es válido. Ahora, el juez puede declarar de oficio una nulidad. El juez la puede declarar de oficio, pero el juez no alega la nulidad. El juez solo la puede declarar de oficio. ¿En qué casos? ¿Cuándo? Debe declararla de oficio cuando aparezca de manifiesto en el acto de contrato. ¿Qué significa esto de manifiesto? Que el vicio aparezca de la simple lectura del documento y no necesite prueba. Eso significa que debe estar de manifiesto en el acto de contrato. Como por ejemplo, cuando en el contrato una de las partes es menor de edad. Una de las partes es menor de edad. Ahí está de manifiesto en el acto de contrato. Lo ve el juez de la simple lectura. O también, como por ejemplo, en una compra entre cónyuges no separados judicialmente. Una compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. También el juez debe declarar de oficio la nulidad. La nulidad relativa. ¿Qué es la nulidad relativa? Es la sanción legal impuesta a los actos o contratos celebrados o ejecutados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes que lo ejecutan o acuerdan, en general los actos sancionados genéricamente con nulidad. Entonces, ¿qué es la nulidad relativa? Es la sanción legal impuesta a los actos o contratos celebrados o ejecutados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes que lo ejecutan o acuerdan. ¿Cuáles son las causales que dan origen a la nulidad relativa? Primero, los actos celebrados por los relativamente incapaces sin autorización o asistencia de sus representantes legales. Los actos celebrados por los relativamente incapaces sin autorización o asistencia de sus representantes legales. Error sustancial. Error accidental en ciertos casos del artículo 1454, inciso segundo. El error de la persona en ciertas condiciones del artículo 1455, inciso primero. Artículo 1454, inciso segundo. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido por la otra parte. En estos casos se sancionaría con nulidad relativa. Artículo 1455, inciso primero. El error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Ahí también se sanciona con la nulidad relativa. Estaríamos en el segundo caso en los contratos intuito persona. Otra de las causales para alegar la nulidad relativa sería la fuerza moral, que reúna los requisitos de ser injusta, actual y determinante. La fuerza moral, que reúna los requisitos de ser injusta, actual y determinante. También sanciona con nulidad relativa el dolo determinante, que es el que proviene de otra parte, de un tercero. Es el dolo determinante. También tenemos que se sanciona con nulidad relativa cuando hay omisión de alguna formalidad
exigida en consideración al estado o calidad de las personas que celebran o ejecutan el acto. Entonces también se sanciona con nulidad relativa cuando hay omisión de alguna formalidad exigida en consideración al estado o calidad de las personas que celebran o ejecutan el acto. El caso que se sanciona también con nulidad relativa es la lesión enorme. Lesión enorme en la compraventa de bienes inmuebles, en la aceptación de una herencia y en la partición de bienes. Lesión enorme en la compraventa de inmuebles, aceptación de una herencia y la partición de bienes. Tenemos también que se sancionan con nulidad relativa las incapacidades particulares contenidas en normas imperativas de requisito. Incapacidades particulares contenidas en normas imperativas de requisito. Compraventa de los bienes de una sociedad conyugal cuando el marido vende sin autorización de su mujer. Como por ejemplo, la compraventa de los bienes de una sociedad conyugal cuando el marido vende sin autorización de su mujer. Ahora, las características de la nulidad relativa. Características de la nulidad relativa. Características de la nulidad relativa solo pueden alegarla aquellos en cuyo beneficio está establecida sus herederos sucesionarios. Segundo, puede sanearse por el transcurso del tiempo, 4 años, y puede sanearse por la confirmación de las partes. Entonces, ¿cuáles son las características de la nulidad relativa? Primero, solo pueden alegarlas aquellos en cuyo beneficio está establecida sus herederos sucesionarios. Segundo, puede sanearse por el transcurso del tiempo, 4 años, y tercero, puede sanearse por la confirmación de las partes. Titulares de la nulidad relativa. ¿Quiénes son los titulares? Aquellos en cuyo beneficio está establecida, los herederos de estas personas y los cesionarios. Aquellos en cuyo beneficio está establecida. Las víctimas del error, la fuerza y el dolo. Las víctimas del error, la fuerza y el dolo. El menor adulto, el disipador interdicto y la víctima de lesión enorme. La mujer casada en sociedad conyugal. La herencia yacente, los casos en la herencia yacente. Entonces, aquellos casos en cuyo beneficio está establecido. Los herederos de estas personas y los cesionarios. Entonces, ¿cuáles son esas personas en cuyo beneficio está establecido? Las víctimas del error, la fuerza y el dolo. El menor adulto, el disipador interdicto, la víctima de la lesión. La mujer casada en sociedad conyugal, la herencia yacente. En todos estos casos se suspende el plazo de prescripción. No corre la prescripción, se suspende. Siempre la misma regla, recordar que siempre el plazo máximo para la suspensión son 10 años, no puede ser más que eso. El caso del menor adulto puede alegar la nulidad relativa, regla general, pero cuando él no puede. No puede alegarla cuando haya dolo o se haya hecho más rico. En esos dos casos no puede alegar el menor adulto la nulidad relativa, cuando por su parte haya dolo o se haya hecho más rico. Por ejemplo, pagó una deuda, se hizo más rico, pagó una deuda, no puede alegar la nulidad relativa. O acudió a la celebración de un acto y contrato con una cédula de identidad falsificada. Con esa cédula demostraba que era mayor de edad. En ese caso, él no puede alegar la nulidad relativa. Saneamiento de la nulidad relativa por transcurso del tiempo. Son 4 años. 4 años. 4 años. Se cuentan. Primero, hay que diferenciar entre la fuerza, el error, la lesión y el dolo, y en el caso de las incapacidades. En la fuerza, ¿desde cuándo se cuentan esos 4 años? Desde que ha cesado la fuerza. En el caso de la fuerza, desde que ha cesado la fuerza.
en el error, la lesión y el dolo desde la celebración del acto contrato. En el error, la lesión y el dolo se cuenta el plazo desde la celebración del acto contrato y el plazo de los 4 años en el caso de las incapacidades desde que la incapacidad desaparece. En el caso de las incapacidades desde que la incapacidad desaparece. Por ejemplo, el menor adulto puede alegar por sí mismo cuando sea mayor de edad o de inmediato a través de un representante legal. Por eso señala que la incapacidad desde que se desaparece. Son dos opciones. El menor adulto la puede alegar por sí mismo cuando ya es mayor de edad, o si quiere alegarla al mismo instante debe hacer a través de su representante legal. Entonces el saneamiento del transcurso del tiempo, 4 años, y hay que distinguir en la fuerza, el error y en el caso de la incapacidad desde cuándo se cuenta. En la fuerza, desde que haya cesado la fuerza; en el error, la lesión y el dolo desde la celebración del acto contrato; y en el caso de la incapacidad desde que la incapacidad desaparece. Ahora pasamos a la confirmación. Dentro del saneamiento de la nulidad relativa, pasamos a la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es la ratificación de la nulidad relativa, es una confirmación del acto contrato nulo relativamente, e importa la renuncia a la rescisión que habría podido solicitarse. Es sinónimo de confirmación. Otra definición, podríamos decir que la confirmación es un acto jurídico unilateral, dependiente e irrevocable, en virtud del cual el que tiene derecho a alegar la nulidad renuncia a esta facultad, saneando los vicios de que adolece el acto contrato nulo. Entonces, concepto de ratificación de la confirmación. ¿Qué es la confirmación en sí? La confirmación es un acto jurídico unilateral dependiente e irrevocable, en virtud del cual el que tiene derecho a alegar la nulidad, renuncia a esta facultad, saneando los vicios de que adolece el acto contrato nulo. Entonces, esa es la confirmación, un acto jurídico unilateral. ¿Ya? Es una renuncia que hace la parte que tiene derecho por ley a alegar la nulidad relativa. ¿Cuál es la justificación de la confirmación? El interés privado relacionado con el artículo 12. ¿Por qué yo puedo ratificar? Porque aquí no hay un interés público. Este es un interés privado de las partes. Por eso ellos pueden renunciar. No son normas de orden público en este caso. Por eso la parte puede renunciar. Forma de realizarla: forma expresa, forma tácita. Forma expresa lo hace expresamente en el acto. Forma tácita: la ratificación es tácita cuando la ejecución es voluntaria de la obligación contraída. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? El acto contrato se hace eficaz en el sentido que se entiende que nunca ha tenido defecto alguno. Ese es el efecto que tiene por confirmar el acto. El acto de contrato se hace eficaz en el sentido que se entiende que nunca ha tenido defecto alguno. Momento en que se hace: fecha del acto confirmado, no de la confirmación. Plazo máximo hasta la declaración de la nulidad. Características de la confirmación: es un acto jurídico unilateral, es accesorio, opera con efecto retroactivo y es irrevocable. Una vez confirmado, no podrá pedir la nulidad. Entonces, ¿cuáles son las características de la confirmación? Es unilateral, es accesorio, opera con efecto retroactivo, es irrevocable. Una vez confirmado, no podrá pedir la nulidad. La nulidad ahora relativa, la nulidad relativa y el incapaz. A la pregunta: ¿puede pedir el incapaz la nulidad relativa? Tenemos la regla y la excepción. La regla: pueden pedir las partes, los herederos, los cesionarios. Por ende, también el incapaz,
si hay una mera aserción de mayor edad. Artículo 1685. La excepción, cuando el incapaz no puede alegar la nulidad relativa, cuando hay dolo por parte del incapaz. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Entonces, a la pregunta, ¿puede el incapaz alegar la nulidad relativa? La regla es que sí, que lo puede alegar. Pueden pedirlo las partes, los herederos cercesionarios. Por ende, el incapaz si hay una mera aserción de mayor edad, dice. Artículo 1685. Señala este artículo y dice: si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto contrato, ni él ni sus herederos sucesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad o no existir interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de la nulidad. Entonces lo puede alegar, y en la excepción es cuando no puede el incapaz alegar la nulidad, cuando hay dolo por parte del incapaz. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Por ejemplo, cuando el incapaz concurre a celebrar un acto de contrato con cédula de identidad falsificada, en ese caso no puede alegar la nulidad. ¿Tiene que restituir siempre? Dice reglas generales, sí. Excepción, caso del incapaz, no debe restituir. La idea es darle protección y no perjudicarlo. Contraexcepción, vuelve a la regla general. Debe restituir cuando se hizo más rico, ya que incrementó su patrimonio. Por ejemplo, cuando pagó su deuda. O sea, el incapaz es una excepción donde él no debe restituir, ¿ya?, la cosa. Pero, ¿cuándo debe restituir? Cuando él se hizo más rico. Por ejemplo, si el incapaz pagó una deuda, ahí sí debe restituir. Efectos de la declaración de nulidad. Efectos de la declaración de nulidad. El efecto principal de la declaración de nulidad, tanto relativa como absoluta, es el mismo efecto. Siempre es el mismo efecto. Y este efecto es retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato. Retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato. Entonces, efecto de la declaración de nulidad tenemos entre las partes y respecto de terceros. Entre las partes, si el contrato aún no se ha cumplido, opera como modo de extinguir las obligaciones. Si el contrato aún no se ha cumplido, es un modo de extinguir las obligaciones. El contrato queda nulo. En cambio, si el contrato ya se ha cumplido, la regla es que vuelvan al estado anterior de la celebración del acto de contrato y procedan las prestaciones mutuas. Esa es la regla cuando el contrato está cumplido, que vuelvan al estado anterior y procedan las prestaciones mutuas. Las excepciones, objeto, causa ilícitas. No pueden proceder las prestaciones mutuas cuando hay objeto o causa ilícita. Poseedores de buena fe. Artículo 907 y el incapaz en el caso del artículo 1688. Cuando el incapaz se hizo más rico, no proceden las prestaciones mutuas, no se vuelve al estado anterior, tampoco cuando hay objeto causa lícita, y los poseedores de buena fe no deben restituir. Artículo 907, inciso tercero. Artículo 907, inciso tercero. El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda. Antes de la contestación de la demanda. En cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores. Entonces, el poseedor de buena fe no está obligado a la restitución de los frutos. Respecto de terceros, los efectos de la declaración de nulidad, dice, los afecta y otorga acción reivindicatoria. Hay acción reivindicatoria en contra de los terceros de buena y mala fe. Hay acción reivindicatoria en contra de los terceros de buena y mala fe. Excepciones. La rescisión. La regla general es que hay acción reivindicatoria contra los terceros. Los afecta la declaración de nulidad contra los de buena fe y los de mala fe. Las excepciones. Rescisión de lesión enorme y adquisición de la cosa por prescripción. Ahí no hay acción reivindicatoria. En la rescisión por lesión enorme tampoco hay acción reivindicatoria en la adquisición de la cosa por la prescripción adquisitiva. No procede la acción reivindicatoria.
Y en el caso del heredero indigno, que enajena los bienes de la herencia. Tampoco.